5, nuestro tema aplicación de formatos y fórmulas básicas en Excel. Sí. Un poco de teoría antes de ver lo que es la clase, ¿sí? Recordemos que en Excel nosotros trabajamos ya sea con una función o con una fórmula. ¿Cuál es la diferencia de una función con una fórmula? Es que es simple, ¿no? La fórmula es un conjunto de caracteres, valores, operadores, que tú lo agrupas y tú puedes realizar una operación. En cambio, una función y es una fórmula que está predeterminada, que ya está preestablecida. ¿Sí? Por ejemplo, la función suma, la función promedio, la función contar, la función contará, todos son funciones que en sí son fórmulas que ya vienen predeterminadas. ¿Yo puedo modificar una función? No, lo que puedo hacer es asignar los valores, en este caso los argumentos. Sí, eso es lo que sí puedo hacer en una función. En cambio, en una fórmula, si tú quieres, puedes sumar, puedes dividirlo, puedes multiplicarlo, puedes cambiar a tu necesidad. Sí, ahora, si a una función yo le agrego ya, por ejemplo, el promedio de las notas de, el promedio de las notas de la tarea 1, puedo sumarle también el promedio de las notas de la tarea 2, también se puede hacer eso, ¿no? Entonces, ahí ya mi función ya no sería función, sino sería fórmula, porque estoy sumando ya dos funciones. A ver, una función lo único que puede hacer es desarrollar las operaciones para las cuales fue diseñada cada una. Sí, pues, eso es lo que va a hacer, ¿no? Realizar lo que le han configurado a la función. Partes de una fórmula, ¿no? Tenemos, en una fórmula pueden haber funciones, sí. Pueden haber solamente operadores también. Y, por ejemplo, puede haber referencias de celas y también pueden haber valores constantes, ¿no? O sea, números fijos como el 2, el 4. No siempre voy a trabajar con referencias, pero tampoco sería viable que se trabaje con puros valores constantes. Siempre es necesario, y en Excel se considera más necesario, mejor dicho, que se trabaje con referencias. Ya vamos a ver qué son referencias. Vamos a ver a qué se refiere con las referencias. En Excel se trabaja con 4 tipos de operadores: los aritméticos, los de comparación, concatenación y los de referencia. ¿Sí? A ver. Acá. Los operadores aritméticos tenemos suma, resta, multiplicación, división, paréntesis, exponentes. ¿Sí? Recuerden que tanto en Excel como en matemática, los operadores se empiezan a resolver de izquierda a derecha, ¿no? Y acá, de esos operadores, ¿cuál es la jerarquía que hay, tanto en matemática como en Excel? Primero resolvería ¿cuál? Todo lo que son paréntesis. Luego, potencia. Luego, división y multiplicación que van en el mismo nivel. Y luego serían sumas y restas, ¿no? Que van en ese orden, en esa jerarquía. Voy a habilitar la sala para que puedan ingresar. Ya está deshabilitada la sala. Bien, a ver. Bien. Dentro de los operadores de comparación tenemos el igual, mayor, menor, mayor igual, menor igual o diferente, ¿no? O distinto de. No es como de repente en matemáticas que solíamos hacer ¿no? Sino acá es el menor y el mayor. Ese es el operador diferente. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Profesora? ¿Alguna pregunta hasta acá? Está fácil, ¿no? Es como Sí, recordar matemática, creo. claro. El único operador de concatenación acá es este i, que se acuerdan la semana pasada vimos un ejemplo cuando uníamos los apellidos de su compañero de diferentes celdas en una sola, ¿no? Ese es el único operador que hay acá. Si no es cierto, hay una función que es concatenar, pero ese es el único operador.
Y los operadores de referencia. ¿Sí? Acá sí tenemos los dos puntos. ¿Sí? Los dos puntos utilizamos nosotros para determinar rangos, así como hemos visto también la clase pasada, ¿se acuerdan? Ese es el rango desde B5 hasta B15, es un rango. Coma o punto y coma es acá. ¿Sí? Coma o punto y coma me sirven para unir varias referencias en una sola función. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo es coma o cuándo es punto y coma? Eso lo va a determinar mucho la configuración de tu Excel que está o que tiene. En algunos casos, y pasa muy a común, por ejemplo, yo tengo coma, y de repente uno de ustedes tiene punto y coma, ¿no? Entonces, he tenido jovencitos que me dicen, profesora, ¿cuál es el error que sale? Entonces, claro, Nifla, ya, listo. Me avisan antes de terminar, por favor, para apuntarlo de Nifla. Ya, le decía, a veces el error está que el profesor hace como ejemplo, coma, y uno apunta, ¿no? En el cuadernito, coma, la fórmula apunta, y al momento de pasarlo al Excel, lo pasamos tal cual, con la coma. Pero y sale error, sale error, sale error, y es porque no nos hemos percatado que en lugar de la coma, es punto y coma. Pero ahí, cuando estemos en Excel, les voy a enseñar cómo identificar cuándo uso una coma o cuándo uso un punto y coma, ¿sí? Bueno, y el espacio que tenemos acá, y que me permite determinar la intersección de dos rangos. Este es un rango, este es otro rango. ¿Qué intersección hay en esos dos rangos? Nada más. Pero los más comunes son los que utilizamos esto y esto. Estos son los operadores de referencia, los más comunes. Ahora, existe una prioridad, como yo les dije, ¿no? Dentro de los 4 tipos de operadores, ¿se acuerdan cuáles eran? Eran operadores matemáticos o aritméticos, ¿no? Aritméticos. ¿Qué más? Operadores. ¿Se acuerdan? Los 4 tipos de operadores. Yo les puse un aritméticos, otro tipo de operadores. Yo, profe, yo le digo, profe, yo le digo. A ver, Los dime, Pérez. aritméticos o comparación, ¿Ya? concatenación de texto y la referencia. Ya, operadores. Muy bien, Pérez. Vamos a poner su Eso, operadores puntito papeles. de texto y operadores de Referencia. Referencia. Muy bien, Pérez. Vaya. Puntito, profe. Ay, ay, ay. Mínimo, a ver, ¿dónde está Pérez? Ya lo borro. Bien, entonces, dentro de esos 4 también existen una jerarquía, ¿no? Entonces, los primeros que va a realizar acá Excel, primero son los operadores de referencia. ¿Sí? Luego, utiliza los de referencia, luego son los operadores aritméticos, luego viene el operador de texto, y por último, los operadores de comparación. Esa es la jerarquía que Excel realiza en una fórmula. Si tú en una fórmula utilizas estos 4 tipos de operadores, Excel primero lo que va a realizar primero son los de referencia, luego los aritméticos de comparación, de texto y comparación. Dime, Pérez. Profe, o sea que en los tipos que habíamos visto, profesora, estaba primero el aritmético, la comparación, el de texto y referencia. Pero donde usted está que lo ordena es así, ¿verdad? En Sí. ese orden es el que está ordenando. En Excel, si cuando tú en una fórmula utilizas estos tipos de operadores, Excel primero resuelve los de referencia, luego busca los aritméticos, luego busca los de Texto, operador de texto texto y luego los de comparación. comparación. Ah, profe, Esa listo, es la gracias. jerarquía que sigue Excel, ¿no?
Igual, no se olviden que este siempre también va a operar de izquierda hacia la derecha. Entonces, esta parte sí está clara. Vamos a ver también lo que son referencias de celdas. Pero quiero poner este ejemplo, ¿no? Voy a abrir una hoja nueva. 5, perdón. Le digo 5 y pongo 8. 8 más 3 por 2. ¿Cuánto sale? Saldrá lo mismo. 8 más 2. Diferente, profesora, Por porque 2. primero se resuelve el paréntesis. Ya. ¿Cuánto Primero sale? el paréntesis y en el otro la multiplicación. Ya, a ver, ¿cuánto sale acá? Arriba ¿Cuánto sería sale acá? 12 y abajo sería 20. 12, 20. 12 y acá 20. A ver. 2 por 2, 4, más 8, 12. Sí, muy bien. Y acá lo que hace es primero sumar. 8 10 más por 2, 2, 10. Por 2, 20. Entonces, si yo le pongo acá al igual, sí, efectivamente. Y si pongo acá al igual, sí, eso es lo que hace. Entonces, el paréntesis puede cambiar la jerarquía entre los operadores, ¿sí? Entonces, cuando ustedes trabajen tanto con fórmulas o funciones, no se olviden que los paréntesis sí son necesarios. Entonces, un paréntesis te puede cambiar mucho tu jerarquía al momento de realizar una operación. Eso hay que considerar los paréntesis. Y ahora, cuando hablamos de referencias, ¿no? Por ejemplo, a ver, en este caso, ¿no? Por ejemplo, yo estoy sumando acá 8 más 2, pero multiplicando primero 2 por 2, 4 más 8. Muy bien. Generalmente en Excel podemos trabajar con valores constantes como los que tenemos acá, o puedo trabajar con referencias a celdas, ¿no? Por ejemplo. 8, 2 y 2, ¿no? Entonces mi fórmula decía esto por esto más esto, ¿no? Entonces, sale lo mismo. Sí, pero acá yo estoy utilizando valores constantes. Pero acá yo estoy utilizando referencias de celdas, ¿sí? Es lo mismo, profesora, sí. Pero lo bueno es que, por ejemplo, supongamos que ya una amiga, no, yo no quiero por 2, quiero por 4. Entonces mi resultado acá sí va a cambiar. En cambio, cuando yo trabajo con valores constantes, tendría que ir a la misma fórmula y cambiar el valor. Entonces, se suele trabajar y se suele pedir que se trabaje más con referencias de celda. Y ahora, hablando de referencias, ¿no? Referencias, dice, cuando trabajamos en Excel, hacemos uso de fórmulas y funciones, sí. Y es casi seguro que pongamos referencias a una celda o a un rango, que es un conjunto de celdas. ¿Sí? Entonces, existen 3 tipos de referencias de celdas, ¿sí? Son las referencias relativas, las absolutas y las mixtas. En las referencias relativas, nosotros llamamos a una celda por su nombre o por el nombre de la columna y el número de la fila, que en ese caso sería, por ejemplo, una celda de 4. ¿No? Vamos a poner en mayúscula para que se note grande. La celda de 4 puede ser también de repente la celda I1, perdón, H1, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Puede ser también de repente un rango, ¿por qué no? De repente el rango A1, 2 puntos, a 10. Entonces, miren, estos son relativas. ¿Por qué, profesora? Porque simplemente está el nombre de la columna y el número de la fila, para las celdas o para el rango. En el caso de las referencias absolutas, yo ahorita les explico cuál es la característica de cada tipo de referencia. Primero, cómo identifico y luego qué hace. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean una celda con la columna y el número, simplemente es una referencia relativa. Y es la referencia más común que se utiliza en Excel. Las referencias absolutas, en cambio, chicos, las referencias absolutas, en cambio,
llama, ¿sí? A la columna y a la fila, pero le agrego un plus, que es el símbolo del dólar. En ese caso sería de dólar 4. Dime, Pérez. Profesora, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre referencia relativa y frecuencia relativa? Tengo entendido que la frecuencia es en estadísticas. Estadística, ¿no? Y referencia, ya estamos hablando de la forma como yo llamo a una celda. En una fórmula o en una función. ¿Sí? Ya, profe, sino que le pregunto porque ahí hay frecuencia relativa y frecuencia absoluta y acá hay referencias relativas y absolutas. Relativas y absolutas. Sí, no, son cosas diferentes, cosas muy distintas. Una es aplicado a la estadística y el otro es la forma. Cuando tú hablas de frecuencias relativas y frecuencias absolutas, y estamos hablando de lo que son estadísticas, que si no me equivoco lo están viendo ahora, ¿verdad? ¿Sí? En estadística. Profesora, Ahora están llevando estadística, ¿cierto? estamos llevando estadística, profe, sí. Y me imagino, y también tengo entendido que están haciendo en Excel. En Excel estamos trabajando. Sí, profesora, todo eso estamos trabajando ahorita en Excel. Sí, y me imagino también que están trabajando con las referencias, que es la forma como yo llamo a una celda. Y he visto también que están haciendo uso de referencias absolutas en sus fórmulas. Referencia, lo que es la Ajá. frecuencia. Sí, no, esos son ya más Fórmula, aplicados a ¿no? la estadística, sí. En cambio, las referencias es la forma como yo llamo a una celda en mi fórmula. ¿Sí? Ahorita vamos a entrar a verlo en inglés. Sí, a ver, sí. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, en una fórmula, ¿sí? Cuando ustedes vean en una fórmula el dólar, ¿sí? Ya, entonces el dólar tanto en la columna como en la fila, ya, entonces esa celda está usando una referencia absoluta. Este rango está usando una referencia absoluta. Y ahorita les explico por qué le dicen referencia relativa, porque es absoluta y porque es mixta. Lo primordial es primero, lo primordial es que identifiquemos cuándo es relativa, cuándo es absoluta y cuándo es mixta. Y luego, ¿por qué debo ponerle relativa? Porque absoluta y porque una mixta. Entonces, cuando no lleva el dólar, es relativa. Cuando lleva dólar en ambos, tanto columna como fila, es una absoluta. En cambio, cuando lleva solamente un dólar, puede ser la columna, ¿sí? O puede ser la fila. Es un tipo. Ambas. No. Es una de ellas. O es la columna o es la fila. En el caso de la absoluta, las dos llevan. En las relativas, ninguna de las dos lleva. En las mixtas, o es la columna o es la fila. Una de las dos. ¿Sí? En todo caso, acá podríamos poner así, ¿no? Acá sí, si vamos a separarlo sería así. Pues acá también sería, por ejemplo, el dólar a la columna. Acá sería H1. Y acá también sería de repente H dólar 1. Por eso, y en rango, acá pues habría una combinación en el caso de rango podría ser una combinación. Pero bien, entonces lo principal acá, chicos, es relativas, no llevan dólar. Absoluta, tanto la fila como la columna lleva el dólar. En una referencia mixta, o es la columna o es la fila la que lleva el dólar. La más común es la relativa, luego la que se sigue usando son las absolutas y las mixtas se puede usar, ¿sí? Solo que se prefiere a veces trabajar con una absoluta. Algunas veces prefieren trabajar con una absoluta en lugar de una mixta. Porque en cierta forma es casi lo mismo. Entonces, hasta acá, jóvenes, ¿se entendió? Por lo menos cómo identifico yo una referencia. Sí, profe.
No se olviden, chicos. Si no lleva dólar, relativo. Si lleva, Profe, dime. profe, le digo, mi móvil ya se apaga, profe, voy a estar conectado hasta que se apague, está en 3%, profe. Lo Hasta que el pasa es que último cartucho. lo que pasa es que estoy en el trabajo y no puedo cargarlo. Ya no te preocupes. No, profe, gracias. Hasta acá, chicos, se entendió, ¿verdad? Ya, Sí, profesora. listo. No se olviden tomar captura de acá. Mis, para tomarle captura, mis, por servicio. Uy, ya lo borré. Sí, buenas Mis, tardes. Peralta. Laura, mis. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. para tomarle Disculpa que captura, yo, no te participar en el Ya, pero trabajo. acá tengo, yo no te preocupes, Laura. Acá tengo, a ver, esa tablita pueden tomar captura ahí. Esa tablita pueden tomar captura. ya mis ahí. Pero eso está en la Esa- plataforma, ¿no, Miss? Sí, eso está en la plataforma. Pero si yo les digo suban a la plataforma a revisar, no lo van a hacer. No lo hacemos, mis, así que mejor tomarle captura, man. Laura, Eso sí tienen que aprendérselo de memoria, ¿ya? La verdad. Eso sí tienen que aprendérselo de memoria. Gracias. Vamos a ver, ¿qué hace cada tipo de se referencia? apaga mi móvil, profe. Ah, contamos, 20, Se apagó. 29. Ya miren. Entonces, primero hemos visto cómo identificamos. Ahora vamos a ver qué hace o cómo se comporta cada tipo de referencia. ¿Sí? ¿Por qué le dicen relativa? Le dicen relativa porque cuando yo copio mi fórmula en Excel, estas celdas varían. ¿Sí? Por ejemplo, miren, voy a borrar esto. Tengo 5, 10. Y acá voy a poner edad 20. Y digo 20 y pongo 50, ¿no? Entonces, a la media Coca-Cola. Ya bien. Yo tengo que sumar 5 más 50, 10 más 55, tengo que sumar acá. ¿Cuántas fórmulas tengo que hacer para obtener resultados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fórmulas no me van a pedir. Entonces, miren, voy a hacer uso de mis referencias. ¿Qué tipo de referencia es esta, jóvenes? ¿Cómo dijo, mis? ¿Qué tipo de referencia es la que estoy usando acá ahorita? Según lo que expliqué hace un momento. Las que no llevan el dólar, ¿cómo se llamaban? ¿Qué tipo de referencias eran? Relativas, Miss. Muy bien, relativas. Si no se olviden, chicos. Tenemos referencias relativas, referencias absolutas, no sé qué cosa estoy escribiendo, absolutas, y referencias mixtas. Esas tres, no se olviden de eso. Muy bien. Esta es una referencia relativa. ¿Por qué? Porque no lleva el dólar, según lo que les grafiqué hace un momento, ¿no? No lleva el dólar. ¿Y cuál es el comportamiento o por qué le dicen relativa? Le dicen relativa porque cuando yo copio esta fórmula, y obviamente tengo que copiar porque si no voy a tener que hacer 8 veces la misma fórmula, entonces para evitar eso hago una sola. Al momento de copiar la fórmula, las celdas cambian. Entonces, toman la nueva posición en la cual se encuentran. Entonces, acá inicialmente mi fórmula decía D2, E2. Ahora acá dice D4, E4. Entonces, han cambiado mi fila. Profesora, y si lo copio hacia la derecha, la columna cambia, sí, la columna también va a cambiar, ¿no? Por ejemplo. Miren, a ver. Esto, si yo lo arrastro así, miren, ¿quién va a sumar? Va a sumar ahora E con F. Entonces, las columnas también están cambiando. Entonces, depende de donde yo copio, mi celda va a cambiar. Puede cambiar la fila, puede cambiar la columna. O en este caso, van a cambiar ambas. Miren. Acá ha cambiado tanto fila como columna.
Mi fórmula original era D más E. Ahora está E más F. A eso llamamos nosotros referencias relativas. Permite cambiar y adoptar la nueva posición en una fórmula. Como les dije, esta es la referencia que se usa más común. Es la más común. Las referencias absolutas, ¿sí? Voy a poner acá una zona. Por ejemplo, acá, un número del 1, un número, chicos, a ver, díganme un número. 29, profesora. Muy bien, señorita, vamos a poner 29. Entonces, yo quiero sumar a todos esos números con el 29. O sea, 5 más 29, 10 más 29, 15 más 29, cada uno de esos números con el 29. Entonces, acá voy a poner mi fórmula sería D2 más F2. ¿Sí? ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si yo arrastro? Ahí voy a cometer error. Miren. ¿Por qué? Si bien es cierto, sigue sumando al 35, pero el 29 ha cambiado. Y es normal, ¿no? Porque yo le he dicho y le he puesto como una referencia relativa. El problema no está en el Excel, el problema está en mí. Y mi fórmula está bien, esta fórmula está bien. Lo que no está bien es la referencia que yo estoy usando. Entonces, cuando yo tengo un único valor y esta celda, en este caso F2, yo no quiero que cambie de posición, no quiero que cambie de ubicación, entonces allí le voy yo a poner y le voy a decir, ¿sabes qué? F2, tú ya no vas a hacer una referencia relativa, yo quiero que tú seas una referencia absoluta. Y presionando mi tecla F4 de tu teclado, ya sea en computadora, pero ya sea una de escritorio, o sea una laptop, es la tecla F4. Cada vez que tú presiones la tecla F4, Excel te va a mostrar las referencias que tiene. Esta es una absoluta, esta es una mixta, porque el dólar solamente está en la fila. Esta es otra mixta y esta es una relativa. Entonces ya, muy bien, quiero una absoluta. Le voy a dar Enter. Entonces miren, voy a borrar esa fórmula, las demás. ¿Y qué es lo que voy a hacer con esta? Voy a copiar. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Y ahora miren. Ahí está sumando 5 más 29, sí. Acá también, 15 más 29. 25 más 29. Entonces, si nos damos cuenta, la referencia relativa ha trabajado normal. O sea, ha cambiado de posición. Quien no cambia ha sido mi referencia absoluta. Por eso le dicen absoluta y por eso lleva el dólar, tanto en la columna como para la fila. Es como que le digas, ¿sabes qué? Tú no te mueves ni para adelante ni para atrás. Y estás encadenado. Entonces le digo, ¿sabes qué? Tú te quedas allí y ahí te quedas. Y ahí se queda. No va a cambiar. Profesor, y si arrastro y si copio mi fórmula hacia la derecha, igual, miren. Quien ha cambiado ha sido esta que siempre fue referencia relativa. Pero miren, quien no ha cambiado ha sido el F2. Para ninguna de mis fórmulas. Por eso le dicen absoluta. Y ustedes lo identifican porque tiene el dólar, tanto en la columna como en la fila. ¿Hasta acá quedó? ¿Se entendió? Sí. Ahora sí, Ahora sí se entiende mejor, ¿no? Y tengo entendido que ustedes en Excel, perdón, en estadística están trabajando ya con fórmulas. Entonces, he visto fórmulas de ustedes. Justo hay uno de sus compañeros de otra carrera que me ha enviado su trabajo para verificar si está bien su tablita. Creo que les están pidiendo hacer tablas de frecuencias, ¿verdad? ¿Sí? Y le están pidiendo hacer histogramas también. Y, ¿cómo se llama esto? Su gráfico de histogramas y su pico de polígono de barra. frecuencias. ¿Sí o no? Sí, mil. ¿Y le sale? ¿Saben cómo hacer su gráfico? Porque gráficos vamos a ver nosotros recién en la semana 14, semana 15 más o menos. Entonces, si ustedes requieren hacer el gráfico para sus trabajos de estadística, me dicen
Y un domingo, sí, normal, les enseño cómo hacer su gráfico para que puedan presentar sus trabajos. No es difícil, ¿eh? Es sencillo. Es sencillo. Ya, bien, entonces acá, hasta acá sí se entendió, ¿verdad? Chicos, díganme algo. Bien. ¿Cómo dijo Díganme. Miss? Iba a dar Hasta- clases casi los domingos. Si ustedes requieren aprender a sacar su gráfico, su histograma y su polígono de frecuencias, me avisan y yo les puedo enseñar cómo hacerlo. Para reforzar. No les voy a enseñar a aceptar, o sea, a ver, A reforzar. no es tanto reforzar estadísticas, sino es hacer el gráfico. Puede ser, Miss. Entonces me avisan. ¿Sí? A ver, les haciendo un paréntesis. Por ejemplo, acá me han mandado un archivo. Y por ejemplo, esa es una tarea que les han pedido, si no me equivoco ustedes. No sé si será el mismo profesor. Voy a borrar mis garabatos de acá. Ah, perdón. Quería borrar. Ya está. Ya se borró el garabato. Este gráfico les han pedido, ¿verdad? En su tarea 5. Este es otro gráfico. Ese es el histograma y ese es el polígono de frecuencia. Yo he visto otros trabajos de otros de sus compañeros que pero el histograma sale en columnas, nada más. El histograma, a diferencia del gráfico de columnas, es que está pegadito. O sea, las columnas están pegadas en el histograma. En cambio, en el gráfico de columnas están separadas. No es difícil, ¿no? No es difícil. Bien, ahora sí, regresamos a lo nuestro. Dejamos estadística en paz. Y entonces, sí se entendió las relativas y las absolutas. Vamos con las mixtas. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Miss. Vamos con las mixtas. A ver. En una mixta, ejemplo, ¿no? Voy a trabajar esta, más esta. Si yo quiero copiar solamente para la columna de 5, 10, 15, puedo poner acá una mixta. Y le voy a decir, a ver, acá, esta le voy a decir. ¿Por qué no el otro, profesor? Porque cuando yo copio la fórmula, ¿sí? Cuando yo copio hacia abajo la fórmula, o sea, lo que yo no quiero que cambie es la fila. O sea, yo no quiero que se pase de la fila 2 a la fila 3, a la fila 4 y así sucesivamente. Entonces, por esa razón es que yo a la fila le voy a indicar que no se va a mover. Y para eso yo le asigno el dólar, ¿no? Entonces, miren. Y ahí está. Pero ahora sale igual. Sí, sale igual que la absoluta, ¿sí? La diferencia es que solamente va a permitir copiar hacia abajo. Si yo ya quiero copiar hacia las columnas, o sea, hacia la derecha, allí pues como la columna estaba libre, si ha pasado de ser F, ha pasado G. Por esa razón es que una mixta solamente es un poco más limitada, ¿no? Solamente es para la fila o solamente es para la columna. Nada más. Si yo pongo el dólar a la columna, solamente es para copiar hacia la columna. Si yo ya copio hacia abajo, ya mi fila sí va a cambiar. Entonces, profesor, acá trabajo con una mixta, ¿sí? Y acá tendría que volver a poner la fórmula, esto más esto, y trabajar con esta lista. Otra vez. Y sale igual. Va a salir igual. La diferencia es que acá he tenido que poner dos fórmulas, hacer una para cada columna. En cambio, en la absoluta, hice una sola, copié hacia abajo, copié hacia la derecha y salió. Acá tuve que hacer también para cada una de las formas. ¿Se entendió la forma, cómo trabajan las referencias? Relativas, absoluta
y una mixta. Vamos a la parte práctica, ¿sí? Yo les he mandado un archivo. Semana 5. Les mandé un archivo que se llama referencia. ¿Qué le pasó a mí? Ustedes también tienen eso, ¿verdad? ¿Descargaron? Chicos, confírmenme. Mi, sí está en el grupo, sí lo envió. ¿Descargaron entonces? Listo, a ver. Referencias. Bien. Relativa, ¿no? Dice, es cuando hacemos referencia a una o más celdas para poder realizar un cálculo. Nosotros deseamos multiplicar lo que vamos a obtener en la tabla, entonces vamos a hacer referencia a dos celdas, ¿no? Acá sería igual 1, o en este caso B21 por D21. Eso sería mi fórmula. Ahí sería mi fórmula. Ahora miren, para no estar arrastrando, ¿sí? Para no tener que arrastrar y copiar la fórmula, un truco, no sé si de repente ya lo saben, si lo saben bien, si no, mejor. Miren, para no estar arrastrando, posiciono el puntero justo donde voy a empezar a arrastrar y le doy doble clic. Y ya se va a copiar automáticamente hasta el mismo nivel donde está mi valor en la columna anterior. Doble clic, ¿no es? Sí, doble clic. Ya no es necesario, como de repente antes, ¿no? Arrastrábamos, y si tengo 100 filas, tenía que arrastrar hasta abajo. No, ya no es necesario hacer eso. Simplemente hago doble clic, y si tengo 1000 filas, hasta las 1000 filas se va a copiar. Ya no es necesario que yo esté arrastre hasta el último. Doble clic y se copia automáticamente. Miren, y esa es una relativa. Simple. Como les dije, eso es una referencia común, la que se suele trabajar, ¿no? ¿Sí? Es muy común. En una referencia absoluta, por ejemplo. Tenemos acá unos productos y sus precios están en soles. Nos piden pasar a dólares y a euros. No sé, pues acá una cabeza está a 500 soles, de repente tiene hilos de oro, ¿no? Como en Dubái. ¿Han visto la noticia de hace tiempo que salió? Que habían sacado una casaca, no, una camisa de oro, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Vieron la noticia? Yo me pregunto, ¿qué hacen mis chicos cuando yo pregunto? No, profesora, ¿en dónde lo ha visto? No, en la noticia, busquen la camisa de oro. ¿Ah? Sí, busquen. Cuando tengan tiempito ahí, ¿Qué? es verdad. Y Hay plata también, pero profesora. hacen de bueno, todo. pues en otro país, sí, pues. O sea, tan ociosos con su plata que, bueno, Ya no sé. los lujos que ellos se dan, pues. Dubái. Bien. Sí. Sí, también hay. Vamos a continuar, ¿sí? ¿Cómo convierto de soles a dólares? Ah, por cierto, el dólar ya está 4, ¿no? 4.10. El euro, profesora. El euro estaba en 4. Están igual. Ahora el dólar más que el euro. Pero... Ay, estamos en uno al revés, chicos. Bien. A ver. ¿Cómo convierto de soles a dólares? Lo multiplico. ¿Triplico? ¿Estás seguro? Sí. Lo divido. Divido. El euro está a 4.85. Ya me googleé. Listo. Entonces voy a dividir acá el precio de la camisa en soles entre el precio del dólar.
Pero Ya, le pone 410. Ah, el F, voy a ponerle la referencia absoluta, porque si le dejo con relativa, el F44 va a pasar a ser F45, 46, 47 y 48. Y eso es lo que no quiero. ¿Sí? Eso es lo que no quiero. Muy bien. Entonces, al F44 lo ves y sabes que tú vas a hacer absoluta. O sea, tú te quedas en tu casita y de ahí no sales. Y le doy el. Y copio. Doble clic y se va a copiar. Verifico, profesor, a ver. Ajá. Vemos que cada producto, el precio de cada producto se ha dividido con el único valor que sería, pues acá en este caso, el precio del dólar. Y lo mismo voy a hacer para el euro. El precio entre el monto del euro. Igual. Le voy a decir que sea una absoluta. Pero, y acá, así haciendo entre paréntesis, ¿es necesario absoluta? Puedo poner una mixta también. A ver, chicos. ¿Puedo poner una mixta también ahí? También, profesora. Sí, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál de las dos mixtas sería? ¿Esta o esta? El... ¿Esa o la otra? El dólar, ¿dónde tendría que ir? ¿En la columna o en la fila? En la columna. O sea, mira, recuerden que el dólar en la columna significa que la columna no cambia. El dólar en la fila significa que la fila no cambia. Allí, ¿dónde va el dólar? ¿Antes de la columna o antes de la fila? la fila. En la columna, profesora. Ya mira, Antes. si yo le Antes de la pongo antes de la columna, lo que estoy indicándole es que la columna no va a cambiar. O sea, la columna se va a quedar columna G. Claro, claro. Lo que sí va a cambiar es la fila. Y miren, miren lo que va a pasar. En la fila ha cambiado. La columna no ha cambiado. Pero no sería necesario, en todo caso, ponerle en la columna, porque igual solamente estoy trabajando para la columna, no voy a cambiarlo, ¿no? Entonces, acá sí tendría que cambiarle y decirle lo que su compañero por ahí dijeron, ¿no? A la fila. Porque la fila es lo que yo no quiero que cambie. Quiero que se quede en 44. Entonces vamos a cambiarlo. Ahora sí. Entonces, solo que la mayoría, como dije, usa más absoluta porque es la primera que aparece, ¿no? O sea, después de la relativa aparece la absoluta y ahí se queda. Ya no van por más. Ya apareció la absoluta, ya para qué. Ya, plum, y me dejan la absoluta. Hay ocasiones donde sí se puede utilizar referencias relativas, ¿no? Pero no lo usan, como les dije, ¿no? Porque la primera que aparece pues es la absoluta y ahí se queda. ¿Hasta casi se entendió, jóvenes? Sí, profesora. ¿Por qué me dice uno nomás? ¿De cuántos son ustedes? De Profesora, 14, uno nomás me dice. Usted está cansada, ¿no? Ya fin de semana. No, yo no estoy cansada, yo disfruto enseñando Excel, a mí me encanta Excel. En Vamos. serio, a mí me encanta Excel. O sea, si tuviésemos más tiempo de Excel, yo sigo con Excel. No, lo que sí, de repente hablar un poco de teoría, eso sí, ¿no? Pero, ejercicio de Excel me encanta. Es la adrenalina que tú sientes cuando no sale. Esa es la sensación que me encanta, ¿no? Bien. Acá, bien, vamos a trabajar con puras mixtas. ¿Sí? Queremos rellenar nuestra tablita de multiplicar del 1 al 10. Y para eso puedo hacer lo siguiente, ¿no? Si trabajo con referencias relativas, tendría que insertar 10 por 10, 100 fórmulas. Si trabajo con relativas, tendría que insertar 10 fórmulas. Si trabajo con absolutas, tendría que, no, perdón, relativas 100 fórmulas, ¿no? Si trabajo con absolutas, tendría que insertar así al ojo 10 fórmulas. Pero si trabajo con mixtas, voy a trabajar con una sola. ¿Cuál quieren ustedes? Escojan. Tengo toda la noche. Con la mixta, porque es una sola fórmula. Arrastro fila, arrastro columna. Arrastro fila, arrastro columna y se completa. Vamos a trabajar con una, sea más rápido. Y no te despiden, ¿no?
Me acuerdo que nuestro jefe me decía, detrás de ti hay varios que están buscando tu puesto. Me tenían hasta acá. Más. Para ganar tiempo también, profesor. Sí, para ganar tiempo. Sobre todo es porque es más productivo, ¿no? Es más productivo. Muy bien, acá mi fórmula sería, bueno, 1 por 1, ¿no? Pero en este caso sería B67 por D66. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué tipo de mixta voy a trabajar en esas referencias? A ver, analicemos. Analiza. La B67, ¿dónde debería llevar el dólar? ¿En la fila o en la columna? En la fila, profesora. La B67, el azulito. No, eso va en la columna. Recuerden que mi fórmula, miren, recuerden que lo que yo voy a hacer es, primero, puedo copiar la fila, y ahí sí ya está el error, y luego voy a copiar la columna. Y está recontra error. O también puedo copiar para la columna, y luego voy a copiar para la fila. Porque a Sale los dos. igual. Sí, sale igual, porque al final se está copiando. Pero acá, analicemos acá. La B67, ¿dónde debería llevar el dólar? ¿En la columna o en la fila? En la columna. ¿Cuántos dicen en la columna? Y acá dice la columna. ¿Quiénes más dicen en la columna? Mm. Están Nadie más. descansando, En la profesora. columna, profesor. En la columna. En la columna. ¿Por qué en la columna? Porque no puede pasar de ser de ese 1, no puede pasar a ser las otras columnas. Lo que sí va a cambiar es la fila, porque del 1 va a pasar al 2, al 3, al 4. Muy bien. Entonces acá, con mi tecla F4, le voy a decir, ¿sabes qué? Tú vas a hacer una mixta, pero la columna es lo que no va a cambiar. ¿Sí? Ahora verifico, ¿no? No voy a verificar hacia abajo, sino voy a verificar hacia la derecha. Y miren, la columna sigue siendo B. Entonces, hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Ahora, acá. Voy a borrar esto. Y eso vamos a hacer más o menos. Sí, ya está. Ahora vamos acá, con la D66. ¿Quién debe tener el dólar? ¿La columna o la fila? En la fila. En este caso, a la fila le voy a encadenar. ¿Sabes qué fila? Tú no cambias. Tú te quedas en la 66 para todo. Lo que sí, la columna está libre porque debe pasar de ser de la columna D a E a F, ¿no? Porque tengo que multiplicar por el 1, por el 2, por el 3, por el 4. Eso sí está obvio. Muy bien, entonces ya. Vamos a copiar. Escojan ustedes, ¿a dónde copio primero? ¿La columna o la fila? A pedido del público. A ver. La columna. Y la profesora. Por ahí estaban en columna y ahí dijeron que lo vamos por la columna. Y luego hacemos lo otro. Mira. Primero voy a copiar las columnas y arrastro hacia mis columnas. Ah, está bien. Hasta ahí estamos bien. Vamos a probar ahora para las filas. Mira, aprovechando que ya se ha seleccionado toda la primera fila, esto voy a copiarlo hacia abajo. Y ya está. Ahora sí, más verificado y recontra verificado, ¿no? ¿Funciona? Verificado y recontra verificado, que sí, pues no, está funcionando ahí. Ahora, vamos a hacer lo que su compañera dijo, ¿no? Primero vamos a las filas y luego para las columnas. Muy bien. Voy a copiar primero hacia las filas y luego me voy hacia las columnas. Igual. Igual sale. Entonces, mire, hemos llenado nuestra tablita con una sola fórmula utilizando referencias mixtas. Y en este caso, pues usan las dos, ¿no? Y es sencillo. Solo con ello es analizar. Es cuando tú tengas un ejercicio, mira tu ejercicio y, a ver, primero recordarte tus 3 referencias, relativas, absolutas y mixtas. Luego, identificar cuál de ellas vas a usar. Nada más. Pero yo te digo, mira, cuando tú tengas este caso, por ejemplo, cuando tú tengas este caso,
donde varios valores se van a operar con una sola celda, allá, en este caso sí, a ojo cerrado es absoluta. En este caso sí es absoluta. Ya, en este caso, no, puede ser sí relativas o mixtas, ¿no? Como por ejemplo esta, ¿no? Ahí sí puedes pensarlo bien. Pero si eso, varios montos con uno solo, y ese es ojo cerrado, ya, ese es absoluto. Ahí déjenlo. ¿Hasta acá se comprendió, chicos? Sí, profesora. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente hojita. Formatos. La tarea es fácil, ¿no? La tarea está fácil. Formatos. Cuando hablamos de formatos es como darle color, forma, relleno. Es como maquillar a tu celda, ¿no? Recuerden que mientras que no asigno yo formatos a mis celdas, estas líneas que ustedes ven acá, simplemente es vacío. Cuando ustedes quieren imprimir, miren, cuando ustedes no aplican bordes a las celdas, simplemente lo van a tomar como una hoja blanca. O sea, esas líneas que nosotros observamos acá no se imprimen. Se quedan igual, tal cual. Entonces, para que se impriman, yo tengo que obviamente asignarle color al borde y a todo lo demás. Entonces, vamos a ver eso. Primero, voy a seleccionar mis celdas y voy a utilizar este grupo, el grupo fuente. ¿Se acuerdan? Ese grupo fuente lo tenemos en Word, en PowerPoint, y también lo tenemos en Excel, ¿no? Miren, acá. Voy a cambiar el color de las celdas. Entonces voy a utilizar este baldecito. Y bueno, lo vamos a poner, por ejemplo, este azul. Color blanquito. Para los bordes, para los bordes puedo utilizar esto, ¿no? Entonces voy a escoger el color y el estilo de borde. Me voy acá más bordes, ¿no? Yo prefiero trabajar con esto. Y escojo, por ejemplo, el color, vamos a ver el color celeste. Y el contorno y el interior. Más o menos quedaría así. Ahora, profesora, ¿eso es lo único que puedo hacer? No. Miren. Por ejemplo, yo quiero cambiar todo el formato de mis celdas, ¿sí? Tanto el relleno, la fuente, el borde, todo. Entonces, miren. Estos grupos que tenemos acá en la parte superior, el grupo fuente, tiene una flechita, su indicador de cuadros de diálogo. Hago clic y me va a abrir una ventanita. Número, alineación, fuente, borde, relleno, proteger. Si yo hago clic acá en el indicador del grupo de alineación, me va a salir la misma ventanita. Si yo hago clic acá en número, también me va a salir la misma ventanita, sí, la misma ventanita. Si yo hago clic derecho y me voy acá, formato de celda, sale la misma ventanita, pero aquí también sale la misma ventanita. Entonces no hay forma de que te olvides cómo sacar esta ventanita. La famosa ventanita, ¿no? Bien, entonces acá tenemos formatos. Para categorías podemos personalizar, eso lo vamos a ver en breve. Acá tengo la alineación de mi texto, la fuente, el formato para cambiar el color, estilo, tamaño, todo, no hay problema. Podemos cambiar. Por ejemplo, ya no quiero Arial, no sé, pues quiero esta. Ese estilo, el tamaño, voy a ponerle 11. Color, escojan un color, chicos. Verde. Amarillo. Verde, profesora. Verde. Este verde. Este verde. Antes de poder aceptar, voy a continuar con los demás formatos, porque si puedo aceptar voy a tener que ingresar otra vez a la ventanita. Me voy al borde. Bien, voy a escoger acá el color del borde, que puede ser rojo, y de repente, para el contorno, voy a utilizar de repente, ya, este doble,
y voy a decir contorno. Entonces solamente el borde de todas estas celditas va a ser doble. Para el interior puedo cambiar, y le digo interior. Todavía no voy a aceptar. Para el relleno. Oye, para el relleno, ¿qué color le vamos a poner al relleno de la celda? Puede ser parecido al rojo, pero un tono más opaco. ¿Este? Uno más. Recuerden que el más oscuro, No, más opaco. cuando dices opaco, ¿es más oscuro o más claro? Claro, más claro. A ver, ahí, Ya, ahí. ahí, ahí. Entonces a nuestra fuente vamos a ponerle de repente. Ahí, pues. Ya hemos cambiado la fuente, hemos cambiado el relleno, el borde y ahora sí aceptamos. Y voilà. Pues quedó ahí. Miren, desde una sola ventanita, ¿no? Hemos aplicado diferentes formatos. La alineación, ¿no? Como les dije, esta opción de alineación, yo lo utilizo más por la orientación. No lo utilizo mucho esta alineación, porque es tanta cosa. Ahora me he peleado varias veces con esta alineación. Yo prefiero trabajar con estas alineaciones. Miren, acá tenemos superior, medio, inferior, izquierda, medio, derecho, ¿no? Entonces, y aparte porque acá tengo un comando que se llama ajustar texto, yo hago clic y automáticamente se ajusta al ancho de la celda. Entonces, ahora sí le aplico medio y ya está. Para mí es mucho más fácil trabajar con este ajuste de texto en la celda. Y les recomiendo trabajar esto en lugar de irnos de repente a utilizar acá alineación y ponernos a pelear acá. ¿Qué más tenemos? Ajá, acá vamos con los formatos. Los formatos a los números. Ya no a las celdas, sino a los números que tiene mis tablitas. Ya, a ver, continuamos. Tenemos código, nombre y sueldo. Recuerden que el sueldo tiene que estar en formato moneda. ¿Sí? Debe tener el símbolo monetario, ¿no? Ya sea dólar, o sea euro, o sea soles, ¿no? No puede ser como un número normal. Salvo que sea cantidad, ahí sí puede. Pero el sueldo no. El sueldo tiene que estar con su formato. Y voy a ir acá y le voy a decir, a ver, moneda, sería dólar. Recuerden que tenemos acá formato moneda y formato contabilidad. La diferencia en el formato moneda es que el símbolo de la moneda está pegado al número y en cambio en el formato contabilidad el símbolo está alineado a la izquierda. Entonces, yo lo veo más ordenado en el formato contabilidad. Pero eso ya es cuestión de cada uno. A mí dicen S, no puede ir en dólares, tiene el S. En contabilidad es bacán, porque acá nomás está. Si yo lo cambio. En cambio, si yo quiero utilizar el formato moneda y acá está en dólar, ¿y cómo cambio, profesora? Me puedo ir acá más formatos de número, que es la misma ventanita que hace un momento, ¿se acuerdan? Y acá le digo moneda y simplemente busco el sol. ¿Sí? Y ya está. Listo. Entonces, con eso me evito, porque muchas veces en Word sí hacemos, ¿no? Si queremos poner el símbolo del sol, ponemos esto, ¿no? En Word ponemos esto. Pero si en Excel yo hago esta barbaridad, mira, Excel ya no lo va a asumir como un número, lo va a asumir como un texto. Y eso es un pecado capital. No puedo hacer así. ¿Por qué? Porque no voy a poder sumar. Si yo hago esta barbaridad en Excel, no me va a permitir sumar, porque es un texto y Excel no suma texto. ¿Sí? Acá, profesora, lo suma, claro, lo va a sumar, miren. Le voy a poner acá autosuma y lo va a sumar. ¿Por qué? Porque son números que el símbolo solamente está como formato, o sea, no le afecta en nada. En cambio, acá sí está afectando, miren.
acá no está sumando porque este es un texto. Muy bien. Entonces, profesora, entonces ya entendí que acá no le puedo poner manualmente, es puro formato sí. Solamente se trabajan con formatos. Oye, pero si hacemos con contabilidad sí es más fácil, ¿no? Porque contabilidad lo tenemos acá en soles, en euros, y acá ustedes tienen las monedas más comunes. Ustedes pueden convertirlo a lo que ustedes o lo que les estén solicitando. Sencillo. Así solamente es como le dije, maquillar. Ahora, este código, yo les pregunto, ¿es código? ¿Será letras o será números? ¿Qué opinan Letras. ustedes? Letras. Letras. Ya, miren, voy a borrar. Voy a borrar. Y le voy a poner un número. Y voilà. Se convierte en letra, pero sigue siendo número. Es número, chicos. Profesora, ¿pero por qué está la E? Ah, porque es formato. Es simplemente maquillaje, ¿no? Maquillaje, nada más. ¿Y cómo se hace? Ah, fácil, simple y sencillo. Mira, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasa, profesora, si yo pongo un 20? Ah, mira, me sale E de E020. Si le pongo un 100, vamos a poner 101, 111, ¿no? 111. Si yo le pongo 111, va a salir E111. Si le pongo 1000 o 1555, perdón, 155, ¿no? La profesora dice un número y sale otro. Siempre te va a ir. Profesora, ¿y cómo hacemos esto? Simple. Seleccionamos las celdas. Seleccionamos las celdas. Y me voy a ir acá. Voy a cerrar este amarito, me desconcentra. Cerramos, seleccionamos la celda. Voy a hacer clic acá porque igual me voy a ir a número acá. Voy a ir a número acá. Y voy a utilizar la opción personalizada. ¿Por qué? Porque obviamente que acá en números solamente es para trabajar con decimales y los demás. En moneda, ni contabilidad, ni fecha, ni hora no es. No es. Texto, no, tampoco es texto, ya lo dije. Entonces vamos a trabajar acá con personalizar. Voy a personalizar mi formato. Entonces acá vas a aplicar tu creatividad y vas a aplicarlo. Muy bien, profesora, ¿qué hago acá? Acá tienes varios formatos que tú puedes utilizarlos o adaptarlos. ¿Sí? Y voy a bajar y miren acá. Por acá tengo uno que se parece. Ya, acá tengo uno, miren. E00C. Y observen, esta E está entre comillas. Y es comilla doble, no es la comilla simple. Es la comilla doble. Y la cantidad de ceros, profesora, ¿qué determina? ¿Se acuerdan que acá, cuando yo ponía 1, le completa con 2 ceros. Si yo pongo 20, le completa con 0. Si pongo 111, no completa 0. Entonces, profesora, acá, explique mejor acá. Explique acá, otra vez acá. Bien, la cantidad de ceros va a determinar la cantidad de dígitos que va a tener ese código. Ahora, si yo ingreso un dígito, que en el caso del 1, se lo va a completar, ¿con cuántos ceros más? Con 2 ceros más. ¿Por qué? Porque debe tener 3 dígitos numéricos. Si yo digito un 15, para 3 dígitos le falta 1, entonces me va a completar con un 0 más. Entonces, si yo pongo acá 4 ceros, significa que si yo pongo 1, me va a completar con 3 ceros. Si yo pongo un 15, me va a completar con 2 ceros, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, la cantidad de ceros me determina la cantidad de dígitos que va a tener esa columna, pero que Excel lo va a completar con ceros si falta. Y si me paso, no hay problema, pues tampoco me va a sacar más. Lo voy a dejar tal cual. Y va a quedar allí. Profesor, ¿y se puede, solamente es con E? No, no solamente puede ser con E. Tú puedes poner tu nombre. Profesor, ¿y cómo hago? Ahí, en lugar de la E, como nosotros somos inteligentes, astutos y sagaces, en lugar de la E, le voy a pedir, a ver,
Chagua Salas. Vamos a poner. A ver, vamos a poner las iniciales, ¿sí? Chagua Salas. Miren. Hola, profesora. Yo pongo 1 y se completa con el formato. Pongo 15. Así de simple. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasaría si en lugar de sueldo dice cantidad? Ya. Y acá yo quiero cantidad en kilos. Yo quiero que acá, después del 850, salga así, kilos. Pero, obviamente, el número, ¿no? ¿Cómo haríamos? A ver, ¿quién me dice? Profesora, yo le dicto cómo hace y usted lo hace. A ver, ya, díctame, ¿cómo hago? Sería Voy a seleccionar primero acá. personalizada. Nuevamente. Ajá, muy bien, me voy a personalizar. Ahora, ¿qué hago? Sería buscar un formato de número. Como lo hice Y me voy anteriormente. acá a personalizada ya. Me quedo ahí ya. Lo puedo adaptar, ¿ah? Claro, lo podemos adaptar a 4 ceros Ajá. y luego entre diéresis los kilogramos. KG, ¿no? Ya. Esto iría al final. Claro, al final. Porque, ajá, al final, miren. ¿Ah? Sí, a ver, si le dejo con 4 ceros, ese me va a completar a 4 dígitos. Y eso es lo que no quiero, ¿no? O sea, si yo pongo 1 kilo, debería ser 1 kilo nada más. Si yo le pongo 4 ceros, me va a salir 0,001 kilo. Entonces, como que se ve feito, ¿no? Se le voy a dejar con un 0. Ahora sí. Y acá voy a poner kilo. Y ya está. Miren, ahí es. Ahora sí sale bien. Y son números. Porque si fuera texto ya se hubiese alineado a la izquierda, ¿verdad? Como está alineado a la derecha, la clase pasada les dije. Cuando es un valor numérico, ese lo alinea a la derecha. Si es un valor cadena o texto, lo va a alinear a la izquierda, ¿no? Y además, profesora, que de verdad no me quiero, sí, lo puedo sumar, y me dice, ya todo ha sumado 550 kilos. Que si yo lo hubiese hecho manual, digitando el KG, obviamente ese no te va a sumar ni a balas, te va a sumar eso. No te va a sumar. Así de simple, así tú reniegues, no te va a sumar, te va a ignorar. Y tu jefe te va a despedir. Claro, porque Y con si eso terminamos. ¿Perdón? le pones mi texto ya, pues, ¿no? O sea, si manualmente le pones KG en texto. Tú le estás cambiando de formato y le estás diciendo, ¿sabes qué? Tú vas a hacer un texto, ¿no? Por ejemplo, miren, si yo pongo 50 kilogramos, le estoy diciendo a Excel, mira, acá va a hacer un texto. Y Excel no suma texto. Lamentablemente no suma texto. Entonces, si yo necesito una celda que tenga un texto, simplemente es formato. Lo puede asignar como formato y ya se evitan de problemas. Profesor, y si necesito que sea texto, ya puede convertirlo a texto, ¿no? Pero si tú necesitas realizar operaciones, sumar, no sé, realizar operaciones con esas celdas, solamente asignarle formato. Y solamente es que tú sueñes y lo apliques, nada más. Y vamos con las fechas, ¿no? También hay otro problemita con las fechas, ¿no? Pues está tan largo, yo no quiero que salga así en rayita, ¿no? Muy bien, mira, acá tenemos fechas cortas y fechas largas. Pues tal vez lo mismo que está ahí, ¿no? Fecha larga, ni modo que voy a estar escribiendo tanto, muy largo, ¿no? Pero no es que yo voy a escribir, simplemente inserto la fecha y por formato se aplica lo demás. Pero eso se puede modificar, sí, se puede modificar. Le voy acá, fecha. Y también tienes para ahora, fecha. Y estamos acá, es la que hay acá. Pero ahora, y si no me gusta ninguna de ellas, no me convence, porque supongamos que lo que me están pidiendo de repente es, por ejemplo,
14 y en lugar del mes, del numerito del mes, que salga los 3 dígitos en letras, ¿no? Feb, N, Mar, Ap, Agus, Jul, Ju, que salgan los 3 dígitos, pero en letras, ¿no? Muy bien, me voy a personalizar, y acá sí tengo también los que tú desees, ¿no? Y tú puedes modificarlos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo D, día, M, mes, Y, year, de año, ¿no? Entonces tú puedes, por ejemplo, incluso si le pongo una M más, ya pues sale todo el nombre, ¿no? 2 solamente sale el número, con 3 va a salir obviamente los 3 dígitos de letra. Y le doy a aceptar, y ya está. Es solamente jugar con los formatos. Ustedes pueden escoger acá cualquiera de los formatos de fecha y de hora que tú quieras. Si de repente no quieres con rayita, entonces pues, no quieres con el guión, puedes ponerle rayita. 3 formatos. Solamente es formato que tú insertas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna, Miss. Está fácil, ¿no? Está muy easy todavía. Y todavía está fácil. No, y es fácil, chicos. No es súper fácil, Excel es fácil. Lo único que toca hacer en Excel es analizar. Nada más. La tarea. La tarea. Tarea número 5, tarea formatos. A ver. Hoja 1, formato 1. Aplicar los mismos formatos. Acá. Las fórmulas ya están hechas. Las fórmulas ya están hechas, así que usted no tiene que hacer fórmulas. Solamente le estoy dejando que haga el mismo, cuando chicos, pero yo digo mismo es mismo, ¿ah? No quiero que salga morado, negro. No, mentira, es una broma. Aplicar los formatos de tal modo que se muestre tal cual está allí. Acá no tiene nada. Eviten estar copiando y pegando el formato, porque yo sé que en este tú puedes copiar y pegar el formato. Lo que yo quiero es que tú te familiarices y juegues con los colores, con las tonalidades, creatividad. Y en el formato 2, acá sí, pues no solamente es colorcito, sino también es ya aplicar los formatos a los valores de mis celdas, de tal modo que salga como está acá, ¿no? Acá, sobre todo en las fechas. Acá. Gastos de envío. Acá tiene que ir también en soles. Sí, acá pedido, acá y así su nombre. Eso sería todo su tarea, chicos. Me disculpe, ¿tenemos que hacer otro igual así o tenemos que seguir nomás No, con... sobre esta celda van a aplicar los formatos. Y ustedes cuál suben este archivo, lo suben ahí con su nombre y ya está. O sea, ustedes resuelven en esta hoja, van a resolver la tarea, y eso ya resuelto lo suben a su plataforma. Sería solo formato nomás entonces. Sí, solamente formatos. Colores, formatos de celdas, nada más. Por ahora. Por ahora. Solamente le damos colores nada más. Y Sí. a uno dice... ya me Sí, dijo. nada más. Como les dije, por ahora está. Ya, ¿qué necesitas que explique? Dime. Recién leo tu mensaje, perdón. Me disculpe, ¿ya subió ya a la plataforma este documento o lo va a enviar al grupo de WhatsApp? No, ya está. Pero si quieren les envío. Sí. Profesora, el trabajo se va a mandar en Excel, ¿no? Sí. Sí. Ya. El trabajo se envía en eso. Les voy a enviar igual al grupo, ¿sí? Ya les envié. Pero ya está, ya debe haberles llegado. Ya. La tarea.
La tarea es simplemente aplicar los formatos. Sí, así el colorcito, el color del texto, aplica esos formatos acá. En esta misma hoja. En estas celdas que no tienen formatos, allí es lo que ustedes van a aplicar, ¿no? Ahí mirando cómo está, y acá lo aplico el borde, el color del relleno, todo eso lo pueden aplicar acá. Y en el formato 2 es, bueno, en los colores, pero acá sí vamos a aplicar, por ejemplo, para fechas y para moneda, ¿no? Gastos de envío, cuando es gastos, sabemos que es en moneda, ¿no? Ustedes pueden aplicar, determinar si es dólares, si es soles, pero ustedes lo pueden aplicar, el que deseen. Van a ser los mismos datos, ¿verdad, profesora? Solo se le cambia colores, se le pone cuadro. Solamente, así es, solamente sobre estas celdas que ustedes lo tienen acá, sobre eso van a aplicar el formato. Nada más, no tienen que hacer nada más. Ya. Ninguna forma. ¿Y las fórmulas, Perdón. profesora? La fórmula ya están hechas, ya. A ver. El audio se Ya escucha está muy- hecho. Espérame, acá está. Acá no hay fórmula. No. Acá aplica el formato de fecha, Acá hay fórmulas. Y acá están las fórmulas. Estas están las fórmulas. Pero ya está hecho todo ya. Solo formato nomás. Mm. Ah, salvo que acá lo copien, ¿no? Acá sí lo pueden copiar. Ah, Pero ya. si no, No, no podemos hay agregar problema. también, Porque podemos poner la fórmula y para que salga el resultado. también. Solo que acá sí, en el total lo pueden poner fórmulas, pero en el mínimo, máximo, como todavía no he explicado, y eso recién lo voy a explicar la otra semana. Ah, ya. Entonces el mínimo y máximo lo dejamos en blanco, profesora. Sí. Porque Lo eso puedes recién hacer. vamos a ver a la otra semana. Solo que ustedes lo copien, ¿no? O sea, copian acá la función, porque es más que fórmula, es ya función que lo vamos a ver recién la otra semana. Ya. Bien, chicos, esa es toda la tarea. Un favor, Está fácil. Jayo, agrégame al grupo. A ver, voy a mandar el enlace para el enlace. No puede ser, no soy administradora. Bien, ya, caballero. Sí, Jayo, puedes enviar el enlace entonces para que se agreguen ahí. O le agregas a tu compañero directamente. Sí, que me agregue. Se va a olvidar luego. Miss, disculpe. ¿Considero en la Dígame. lista? A ver, la lista. Por aquí. Asistente. Laura, ¿no? Sí. Y ahora. Laura. Sí, ya está ahora. ¿Quién más? ¿Alguien más no le considera la asistencia? Me dijeron algo de Miflan. Miflan, ¿no? Se quedó sin datos, Mifla. Que se quedó sin datos. Ya, Ortega. Sí, de Ortega no sabemos nada. Y el único, ¿no? Listo, chicos. La Ahora Mifla sí. en el chat acaba de poner. ¿Cuál, Sabrina? Mifla en el chat acaba de poner que lo considere. No, sí, ya le puse acá, Mifla. Bien, chicos. Entonces, eso sería todo. Nos vemos la otra semana. Cuídense mucho. Descansen.